Buenas noches. Mi nombre es Ana Gabriela Bernal, soy médico residente de primer año del Hospital Santo Tomás y continuando con la revisión actualizada de cáncer de vejiga y las generalidades, abordaremos a continuación la evaluación inicial de los pacientes. Una vez hayamos tenido la sospecha de un tumor vesical, las guías NCCN nos recomiendan iniciar la evaluación inicial con una anamnesis completa y un examen físico, la cistoscopia, considerar la citología, como veremos más adelante, en qué situaciones podría resultar beneficioso hacerla o no, estudios de imágenes que nos permitan realizar una estadificación tanto del tracto urinario superior como local, previa a la resección de los tumores, y un manejo multidisciplinario, como mencionó el doctor Morales, en aquellos casos de pacientes con historia de tabaquismo positivo, pues abordar el cese del tabaquismo. Dentro de la evaluación primaria, el examen bajo anestesia o el examen bimanual en búsqueda de masas fijas o masas palpables, y al final la obtención de una muestra histopatológica a través de la resección transuretral del tumor vesical. Básicamente, estos van a ser los objetivos que vamos a abordar durante la charla, no necesariamente en este orden, y importante aclarar durante toda la charla que todos son dependientes del uno del otro. Iniciando con las pruebas de imágenes, la evaluación o las pruebas de imágenes nos van a permitir tanto hacer una evaluación inicial, una estadificación durante el estudio del paciente y un seguimiento. En la evaluación inicial, que es lo que nos compete actualmente, nos va a permitir evaluar tanto el grado de invasión local del tumor, detectar la diseminación tanto a ganglios linfáticos y la diseminación en el tracto urinario superior y órganos distantes. En el abordaje inicial de pacientes con hematuria microscópica sintomática, las guías americanas recomiendan o colocan como el gold estándar de las pruebas a la tomografía computada. Sin embargo, como opinión, o en casos en que haya contraindicaciones para la realización de una tomografía, ya sea por insuficiencia renal, alergia al contraste, embarazo, la resonancia magnética aparece como una opción alternativa para el abordaje diagnóstico. Sin embargo, como una opinión de expertos, la resonancia, debería ir complementada con un pielograma retrógrado que nos permita la evaluación del tracto urinario superior, y en caso de contraindicación tanto al contraste como a la resonancia magnética, se puede sugerir el uso de una tomografía no contrastada, de estas dos más la evaluación del tracto urinario superior con un pielograma retrógrado, como opinión de experto. Si bien es cierto, hay varios, o sea, las guías nos dan una normativa de qué prueba sería la ideal. Las diferentes circunstancias clínicas nos permiten evaluar o decidir entre ellas. Los radiólogos han creado una escala o escala de cuál estudio es más apropiado, en la que no hay discusión de que la tomografía es el gold standard para el estudio de un paciente con sospecha de tumor vesical. El ultrasonido, con una calificación un poco más baja, nos puede otorgar, si bien es cierto, un abordaje inicial por sus ventajas, que son la disponibilidad con el que se cuenta, la ausencia de radiación, que puede ser útil en pacientes embarazadas, por ejemplo, o niños, y teniendo en cuenta siempre la posible característica que tiene de baja sensibilidad con lesiones ureterales. Ahora bien, en esta escala llama la atención que la resonancia magnética tiene una baja calificación. Sin embargo, la resonancia magnética multiparamétrica nos ha otorgado en los últimos años grandes avances que nos han permitido, con los contrastes dinámicos que nos ofrecen, como son el contraste dinámico, el diffusion weighted, el contrast enhanced, nos ha permitido incluso hacer una escala BIRAPS en las que nos dan desde una escala BIRAPS 1, o descarta con gran posibilidad la invasión de la muscular, que es lo que más nos permite evaluar la resonancia, hasta un BIRAPS 5 en la que hay, o se puede decir con gran certeza que hay invasión muscular. Y esto es un gran avance porque al final, en conclusión con las pruebas de imágenes, la estadificación local, tanto la tomografía como la resonancia parecen ser pruebas bastante aceptables. Ahora bien, lo que hay que tener claro es que no nos permite, ninguna de estas dos pruebas nos permite ver la invasión local de perivesical. Así que tendría utilidad a partir de los estadios T3B o superiores.
Con respecto a la estadificación glandular, ambas pruebas parecen tener igual utilidad, sin embargo, con sensibilidades bastante bajas, porque la estadificación glandular se basa en el aumento del tamaño de los ganglios linfáticos y si estos no están aumentados, ninguna de estas dos pruebas son capaces de realizar una aceptable estadificación glandular. Por eso es que se han realizado nuevas pruebas que buscan aumentar la sensibilidad, pero que aún no están validadas. Con respecto a la estadificación del tracto urinario superior, no hay duda que la urotomografía es la prueba de elección con una sensibilidad y especificidad bastante alta y la evaluación de las metástasis a distancia con pruebas rutinarias en todos los pacientes con pruebas tóraco-abdominopélvicas, con ambas pruebas. Continuando el abordaje inicial, hablaremos de la citología. La citología no es más que la evaluación de las células descamadas o exfoliadas en la orina, que nos otorga una alta sensibilidad principalmente en los tumores de alto grado, pero una baja sensibilidad en los tumores de bajo grado, respectivamente un 84 a un 16%. Varias series hablan de una sensibilidad de hasta del 100% en los carcinomas in situ, por ende, una de las mayores utilidades de la citología. La interpretación de la citología es patólogo-dependiente, que puede llegar a alcanzar una especificidad de hasta el 90% en las manos de un patólogo experto, siendo falsos positivos infecciones de vías urinarias, presencias de litiasis o instilaciones vesicales previas. En la última sistema de grabación de París de los reportes de la citología del 2016, que intenta más que nada unificar el lenguaje de reporte de las citologías de hospital a hospital, se ha hecho mayor énfasis o un mayor enfoque en las lesiones de alto grado precisamente por la buena sensibilidad con la que se cuenta. Y por ende acá podemos ver un algoritmo diagnóstico de cómo se reportan las citologías y los diferentes ítems que se evalúan, vemos como la gran mayoría, lo que busca este sistema es un mayor reporte de las lesiones de alto grado y disminuir los reportes de atipia para que no haya una comunicación adecuada entre el médico y el patólogo. Con respecto a los marcadores tumorales a expensas de buscar una alta sensibilidad se han visto limitados con la especificidad. Tienen una baja reproductibilidad por los métodos de laboratorio que ameritan para su elaboración en diferentes hospitales, y sabemos que esto es algo complicado. Puede tener, además del rol en el abordaje inicial, un rol en la recurrencia y en la progresión. Sin embargo, se ha descrito que está aumentado o aumenta el precio del estudio de la enfermedad, que vemos que ya es una de las enfermedades más caras del mundo en manejar, sin necesariamente mejorar la detección de la enfermedad invasiva. Hablemos de algunos de estos marcadores. Primero, el Nuclear Matrix Protein 22 es una proteína que provee estructura al núcleo celular, presente o manifestada 20 veces más en las células paraneoplásicas. La menciono primero no por casualidad, sino porque es una de las pocas que tienen un point of care aprobada por la FDA, con un buen nivel de evidencia y una sensibilidad de especificidad bastante alta. El Urovision o FISH es una hibridación in situ de las aneuploidías al cromosoma 3, 7 y 17 y de las delecciones del cromosoma 9 clásicamente relacionadas con el cáncer de vejiga, que si bien es cierto no es un point of care, tiene un nivel de evidencia bastante bueno y una sensibilidad y especificidad bastante aceptable. El BTK o el Bladder Tumor Antigen es un antígeno de la membrana basal contra el factor H del complemento. Está aprobado por la FDA, pero su nivel del inmunokit, que es o señala los anticuerpos dirigidos contra los antígenos de glicosilados del carcinoma, del antígeno carcinoembrionario y dos tipos de mucina presentes en las estructuras neoplásicas, tiene un nivel de evidencia relativamente aceptable e igual una sensibilidad y especificidad relativamente aceptable. Si bien es cierto, la lista de los marcadores aumenta con los años, el año pasado se agregaron muchos y entre ellos estos 4 marcadores que lo que principalmente buscan es aumentar el valor predictivo negativo de los pacientes de la prueba. O sea, que una prueba negativa me puede garantizar con bastante certeza que si está negativa, el paciente no tiene cáncer de vejiga y la repercusión clínica sería disminuir el número de cistoscopias innecesarias que se realizan en estos pacientes. O sea que este es como el futuro de los marcadores y el enfoque actualmente de los marcadores tumorales. Las guías, sin embargo, no recomiendan ni la citología ni los marcadores urinarios
de rutina. Sin embargo, la citología podría resultar útil en pacientes con hematuria microscópica que luego del workout negativo tengan un workout negativo, pero persista la duda diagnóstica por los posibles factores de riesgo que estos comprometen. Con respecto a la cistoscopia, nos sirven tanto de diagnóstico como terapéutico, porque nos permiten la obtención de la muestra histopatológica y a la vez nos permiten la resecar tumores visibles. Debe ser realizada de forma sistemática, utilizando los lentes diagnósticos, tanto de 30 como de 70 grados, buscando un flujo continuo, sin una distensión excesiva de la vejiga y disminuyendo al máximo la probabilidades de perforación, pero a la vez permitiendo una visualización sistemática, como dije, de las lesiones. Es un principio clínico que la cistoscopia debe ser realizada en pacientes con hematuria microscópica con historia o factores de riesgo y sospecha clínica de carcinoma. Algunas controversias con respecto a la cistoscopia diagnóstica es cuándo repetir la obtención de la muestra histopatológica o la resección del tumor de vejiga, principalmente o básicamente, en resumen, cuando la resección de la muestra es incompleta y no abarca por completo la muscular, o sea, no permite una estadificación correcta. Cuando realizar las biopsias al azar, tampoco se ha logrado consenso ni en los pacientes de bajo riesgo ni en los pacientes de alto riesgo. Ahora bien, hay estudios que en caso de que haya una cistoscopia negativa, no hay tumores visibles, pero hay una citología positiva, y luego de un workout del tracto urinario superior, podría tener utilidad la realización de biopsias múltiples y en búsqueda de un diagnóstico principalmente de un carcinoma in situ. Ahora bien, hay otros métodos complementarios a la cistoscopia tradicional, como el diagnóstico fotodinámico, que nos permite, basado en el principio de las porfirinas activas y cómo éstas se acumulan en las células tumorales, a través de la célula o de la luz azul, perdón, nos permite una mejor visualización de lesiones que hubieran pasado desapercibidas. La técnica o el método de Narrowband Imaging, basado en las diferentes longitudes de onda y cómo estas pueden ser absorbidas o no por los glóbulos rojos, también nos permite una mejor visibilidad de los vasos sanguíneos típica del proceso de neoangiogénesis. Y al final estas pruebas lo que buscan es aumentar una sensibilidad en los tumores que hubieran pasado desapercibidos. Con respecto al DNM y el estadiaje, una vez obtenida la muestra, el DNM nos va a permitir más que nada ver los grados de invasión y poder dividir estas dos enfermedades que describimos al inicio, que son básicamente entidades diferentes o aparte, que son el carcinoma vesical no músculo invasivo y el músculo invasivo. Con respecto al carcinoma vesical no músculo invasivo, que va a abarcar los estadios 0 y 1, tendremos el estadio 0 a los tumores TA o los tumores papilares confinados a la mucosa y los tumores o carcinomas in situ. En el estadio 1 tenemos a los tumores T1, que son aquellos que invaden los tejidos conectivos subepiteliales y que las guías recomiendan ahora clasificarlos en superficiales o profundos, dependiendo del grado de invasión de la lámina propia. Ahora bien, en los tumores no musculoinvasivos también se recomienda clasificarlos en bajo riesgo, riesgo intermedio y riesgo alto, dependiendo de si son tumores papilares o tumores T1 o carcinoma in situ, o si son solitarios menores de 3 centímetros pequeños o primarios, entrarían en el grupo de bajo riesgo. En aquellos que sean múltiples o mayores de 3 centímetros pero recurrentes, también entrarían en el grupo de riesgo intermedio, y con un graduaje o graduación histológica alta, entrarían en el grupo de alto riesgo. El carcinoma in situ, que es una entidad que amerita una cápita aparte, recordar que son lesiones planas, malignas, con siempre alto grado, difíciles y que representan una dificultad de visualización muchas veces en la citoscopia, como mencionamos, multifocales, y que se pueden clasificar en primarios, aquellos que carcinomas in situ, sin carcinomas in situ previos, los secundarios, aquellos detectados durante el seguimiento de otros tumores, o los concurrentes, aquellos en la presencia de otros tipos de tumores. Con respecto al grado histológico del carcinoma in situ no musculoinvasor, contamos con dos sistemas, el 73, que clasificaba en grado 1, grado 2, grado 3, y en el 2004-2016,
que ahora clasifican un bajo grado o alto grado. Lo importante del grado histológico en este tipo, en el carcinoma no invasor, es que es el principal factor de riesgo que nos permite calcular los porcentajes de recurrencia, de grado de progresión y la sobrevida de los pacientes. Es un dato sumamente importante. Con respecto al carcinoma vesical y el estadiaje músculo invasor, podemos iniciar con el órgano confinado que entraría en el estadio 2, siendo el T2A una invasión del menos del 50% de la muscular y un T2B más del 50% de la muscular. El carcinoma vesical localmente avanzado se divide en un estadio 3A, siendo el T3A aquella que tiene invasión perivesical microscópica, el T3B, invasión vesical macroscópica o una masa perivesical, el T4 con invasiones de órganos cercanos como son las vesículas seminales, la próstata, el útero o la vagina, y en este estadio 3A entra el N1 que son las invasiones de nódulos linfáticos, un solo nódulo linfático, disculpen, en la pelvis verdadera, o sea, los hipogástricos, el obturador, el ilíaco externo o las presacras. Y en el estadio 3B, los N2, que son estos mismos ganglios linfáticos, pero más de un ganglio, y el N3, que ya son ganglios fuera de la ilíaca común. Y el estadio metastásico, que se divide en estadio 4A, donde está el T4B, que son aquellos que invaden la pared vesical o la pared abdominal, o cualquier T, cualquier N, M1A, que son nódulos linfáticos distantes, y el estadio metastásico 4B, que son cualquier T, cualquier N, M1B, que son metástasis a órganos distantes. Estas son las conclusiones con respecto al uso de la información del TNM. Se recomienda fuertemente el TNM como sistema de clasificación o estadiaje de los tumores vesicales. Se pueden usar tanto el sistema del 73 como el del 2004-2016 para la graduación histológica, y se recomienda últimamente a evitar el uso del término carcinoma vesical superficial o tumores superficiales. Una vez realizada la estadificación tumoral clínica, que es lo que acabamos de abarcar, y decidamos el abordaje terapéutico que se competen a las posteriores charlas, podremos realizar la estadificación tumoral total, y serán los temas de los próximos días. Muchísimas gracias.